Bien, ahora sí, quería presentarles a nuestro último conferencista de esta larga jornada que hemos tenido en este tercer Congreso Nacional de Acreditación, Evaluación, Herramienta del Cambio. Quiero dejar con ustedes al vicepresidente corporativo del Grupo Educade, Luis Pérez del Solar, a quien invito a que se acerque. Quería comentarles que Luis Pérez del Solar es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Dirección de Empresas. Es máster en Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en áreas de dirección general y comercial, planeamiento estratégico, dirección de comunicaciones, transformación organizacional, gestión del cambio e innovación. Dejo con ustedes a Luis Pérez del Solar, quien va a dar la conferencia Uso de la información para la mejora. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenos días. Quería agradecer al equipo de Cineace, un equipo bastante joven y que en el tiempo que tiene a cargo dentro de la institución, verdaderamente, digamos, como contraparte, como representante de universidades en distintas etapas de mi carrera, verdaderamente es un placer trabajar con una contraparte con tanta iniciativa y con una mentalidad tan avanzada. Quería agradecer también por este extraordinario evento y por permitirme también ser parte del mismo. Mi expectativa dentro de esta conferencia es básicamente poder transmitir, poder compartir algunas experiencias de mi vida profesional con respecto a esta temática. Me ha tocado dentro de mi carrera liderar algunos procesos de transformación organizacional, transformación digital, y ser parte de equipos de iniciativas muy grandes, y espero, no sé, ¿sí? Y espero poder comentarle algunas de las casuísticas, algunas de las experiencias vividas y poder transmitirles también algunas de las herramientas que me han servido ocasionalmente en estas situaciones. De hecho, me sorprendió cuando vi la invitación y vi el título de la misma, ¿no? Uso de la información para la mejora, ¿no? Entonces, mi primera pregunta era, oye, ¿cómo estructuro esto? Número uno. Y número dos, ¿la mejora para qué? La presentación básicamente la estoy dividiendo en tres grandes bloques, y si nos alcanza un poquito el tiempo, comentarles algunos aspectos que me parece que podrían ser recomendaciones interesantes. Lo primero, información para qué, ¿no? Puntualmente, hay un primer gran uso de la información, eso nos pasa a nosotros todos los días, información para la toma de decisiones. Tenemos que, además, como un segundo gran uso, para mejorar el desempeño, mejorar nuestra performance. Y tercero, para lograr los grandes cambios que nuestras organizaciones y nuestro país necesitan. A eso lo he llamado mejoras transformacionales. Básicamente, la exposición está dividida en estos tres grandes bloques. Con respecto a la información para la toma de decisiones, quería compartir un primer concepto que puede parecer un tanto sencillo, pero sin embargo creo que está en la médula de cualquier construcción de un sistema de información. Nosotros, cuando tenemos información a la mano, cuando tenemos, nosotros normalmente si alguien ha tenido la oportunidad de ver una imagen como esta, la cabina de un piloto, tienes el tablero de control de mando, y uno lo primero dice, oye, tanta información ¿para qué? ¿Cómo la manejo? ¿Cómo la controlo?
Ahí tenemos un primer input, que son los datos, un segundo input, que es la información, que es básicamente todos estos datos sistematizados y puestos a disposición del piloto. Y hay un tercer gran elemento, que es el conocimiento de quien va a pilotear esta nave. Normalmente, si a nosotros nos ponen ahí al frente y no tenemos el expertise, no vamos a hacer nada. Sin embargo, tenemos un piloto que sobre la base de los datos y la información que ahí se genera, puede en realidad pilotear esa nave y llevarla al mejor destino. Y puede además manejarse en función de las vicisitudes que el viaje implique. Estos tres elementos, datos, información y conocimiento, en realidad están en la base de cualquier sistema que nosotros querramos generar. Perdón, creo que algo apretado mal. La información para la toma de decisiones es vital, no solamente para decisiones cotidianas, para poder tener éxito en nuestras labores cotidianas, sino también para decisiones que pueden ser trascendentales. Este es un extraordinario ejemplo en donde ha estado el Ministerio de Trabajo, está involucrado también el Ministerio de Educación, es el Observatorio Ponte en Carrera. Muchos de ustedes que están en el sector deben haberlo conocido. Acá tenemos información formal, oficial, que le brinda a los alumnos y a los padres de familia, a los alumnos que van a egresar del colegio, las alternativas que tiene con respecto a las carreras, remuneraciones, la performance de determinadas universidades en función de determinadas carreras. Tienes un marco de información que te permite definitivamente, a la hora de tener que decidir por qué carrera ir, un marco de referencia. Ese marco de referencia no es absoluto, es una información que el alumno, en función del conocimiento que tiene, las personas con las que he estado conversando, de los referentes de alumnos y de las charlas que haya podido tener de otras universidades y, en fin, de su propia vocación, puede generar un marco completo para una toma de decisiones más informada. Y un último ejemplo con respecto a esto, y siempre lo pongo como referencia, el tema de la bolsa de valores. Los que no tenemos mayor experiencia en esto, vemos en esto pues una nube de puntos, en realidad sin mucho sentido, lo vemos como datos. Sin embargo, esto de acá, nosotros lo podemos ver, los que no tenemos mayor formación en bolsa, lo podemos ver básicamente como una nube de puntos, como una nube de datos. Sin embargo, cuando ya empezamos a tener un poquito más de acercamiento a eso, vemos, no se lee nada acá y en realidad no importa porque son datos de referencia nada más. Tenemos una empresa que nos dice, oye, esto de acá ha crecido 120% en términos de ventas. Tenemos ahí una información que sale de dos datos. Tenemos el dato del año previo, el dato de este año, y lo que tenemos ahí como información es justamente la relación entre ambos datos. Esa es una primera información que definitivamente nos ubica y nos permite poder decidir, oye, ¿me conviene o no me conviene esta empresa? Esta información va a ser mucho más completa y mi decisión, por tanto, va a ser mucho mejor si tengo un poquito más de contexto. O sea, no solamente saber cuánto creció, sino también, oye, cuánto creció con respecto a su patrimonio, cuánto creció con relación a la deuda que ha tomado, cuánto creció con relación a cuánto ha crecido el sector. Va a ser para mí también mucho más fácil tomar una decisión y evaluar si es que esta decisión la tengo que tomar sobre la base de un contexto relativo, que es lo que normalmente pasa en bolsa. Uno invierte sobre la base de una cartera de opciones. Entonces ahí ya el tema es bastante más complejo y necesito un poco más de conocimiento como para poder tomar una decisión. Más aún si tengo además la posibilidad de sobre esta información ya poder tener un poco los ratios de la performance en el tiempo de cada uno de estos indicadores. Esto de acá es finalmente lo que genera la competencia para uno dentro de una profesión o el expertise, el manejo, digamos, a nivel experto de determinadas variables, el conocimiento de determinadas variables. Finalmente tenemos datos, tenemos información, que son básicamente estos datos procesados y puestos a disposición para una toma de decisión, y el conocimiento experto que te permite, sobre la base de la gran cantidad de información que manejas, tomar una decisión o no tomarla. Por ejemplo, yo no conozco nada sobre esto, pero me dicen hay que meter plata en la bolsa de Lima el lunes, no lo voy a hacer, por obvias razones.
¿no? No es necesario ser un experto, pero basta que uno tenga por lo menos algún conocimiento mínimo del mercado o cómo va a tener una repercusión, o ya está teniendo una repercusión en nuestra economía, el tema político, como para poder decir, oye, mejor me aguanto. Entonces, son estos 3 niveles sobre los cuales vamos a hablar en toda la exposición, en realidad. El conocimiento, que es finalmente la etapa a la cual nosotros tenemos que llegar, es una mezcla de habilidades, valores, información contextual, discernimiento experto, que nos brinda básicamente estructuras de evaluación e incorporación de experiencias de información. Es un sistema que, en la medida que voy teniendo acceso a más información y a más conocimientos, se va multiplicando y potenciando. Lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros requerimos asegurar que dentro de nuestras organizaciones tengamos siempre es un sistema de información que nos permita fundamentalmente mejorar nuestras decisiones. En todas las decisiones hay un riesgo inherente. Mientras más información tenga, disminuye el riesgo. Nunca estamos inmunes al error, pero definitivamente, en la medida que yo tenga un conocimiento experto del tema y tenga la información apropiada a la mano, información de calidad obviamente, el riesgo a que tome una decisión equivocada va a ser menor. También nos permite poder impedir algo que es muy normal y muy natural en nosotros, que es tomar las decisiones sobre el criterio de autorreferencia. El criterio de autorreferencia es básicamente todos los conceptos que ya tengo por mis propios conocimientos y que me llevan a tomar decisiones anticipadas sin antes aún haber evaluado todo el contexto. En este sentido, el criterio de autorreferencia termina siendo muchas veces un problema para nosotros. El contar con información y el contar con información de fuente diversa definitivamente nos ayuda a mejorar nuestra decisión el día que la tengamos que tomar, al margen de lo que nosotros podamos haber pensado previamente respecto a la decisión que correspondía. La información para nosotros en este sentido va a ser básicamente una gran fuente de referencia. Nosotros tenemos que estar claros en dónde estamos y hacia dónde tenemos que llegar para tomar la decisión conveniente. Si no, realmente sería sumamente arriesgado poder actuar sin este criterio. Un ejemplo, y de hecho voy a retomar en unos minutos el caso de la Universidad Católica cuando se implementó dentro de esta institución un ERP, es un sistema de gestión, bajo el marco de un proyecto que se llamó Mejoremos PUC. Básicamente fue una implementación de un ERP, es un gran sistema de gestión. La Universidad Católica, vamos a ver, es una universidad, ustedes lo conocen, muy grande, pero finalmente lo que se buscaba dentro de los que tenían que tomar grandes decisiones económicas ahí, eran básicamente cómo tomar decisiones informadas respecto a inversiones, endeudamiento, financiamiento, decisiones sobre la asignación de recursos económicos, decisiones sobre la estructura organizativa y decisiones sobre la planificación y eficiencia del uso de los recursos. 4 grandes objetivos que definitivamente no hubieran podido ser aplicados si es que no se contaba con la información adecuada o si es que se seguía manejando el tipo de información y los sistemas de información que existían antes de que este proyecto se implemente. Michael Porter, que es uno de los gurús, digamos, del planeamiento estratégico, define lo que viene a ser un sistema de información, creo que de la manera más sencilla: darle información correcta a la persona correcta en el momento correcto para tomar la decisión correcta. Nosotros debemos procurar siempre tener a la mano acceso a la información que nos permita podernos manejar en nuestro desarrollo profesional o en nuestro desarrollo institucional. Es importante tener una referencia para poder actuar sobre esa base. Y aquí quería llegar a este modelito que más o menos simplifica o ejemplifica lo que hemos estado comentando. 3 grandes niveles: datos, información, conocimiento. Los datos, dotados de contexto, relevancia y propósito, se convierten en información. Esa información transformada a través de la reflexión personal, valores, creencias, de la experiencia misma, se convierte en conocimiento. Ese conocimiento, en la medida que es redundante y que está continuamente nutrido por más experiencia, formación y educación, se convierte ya en un dominio técnico, un expertise.
Esto, como ven ahí, es un canal con un feedback permanente. Nosotros tenemos que entender siempre que estos 3 niveles, que parecen muy básicos, están en la base de cualquier decisión que tomemos con respecto a un sistema de información. Voy a poner un ejemplo, un poco al revés. Les he mostrado fotos finales. Este ejemplo es totalmente sacado de contexto. Y en realidad le tomé foto a… Mi hijo juega bastante este tema de PlayStation, el FIFA, soccer. Deben conocer a este jugador, es un crack español, Ascenso, ¿ya? Y me llamó bastante la atención esto de acá. Bueno, no se ve nada. Tienes una serie de variables, básicamente dribbling, destreza física, fortaleza, etcétera, etcétera, sobre lo cual miden al sujeto. Tienes una gran cantidad de ítems sobre los cuales están midiendo la performance de este jugador, que definitivamente es un crack. Hice el experimento de cambiar esto por competencias. Puesto acá, no se lee muy bien, solución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, empatía con otros, y el último no leo nada. Inteligencia emocional. Gracias. Y me puse a pensar, esto para mí, dentro de la gestión de una organización, sería extraordinario poderlo tener. ¿Por qué no puedo tener esto con respecto a mis alumnos? Oye, finalmente yo tengo un modelo de competencia, tengo un diseño instruccional ya establecido, todos mis cursos están basados en un modelo de competencias, ya estoy generando evaluación continua para medir justamente estas competencias que las tengo claramente identificadas, y la tecnología ya existe. La tecnología, ojo, y ojalá que esto contribuya un poco ¿cómo se llama?, las decisiones que ustedes tengan que tomar con respecto a esto. La inversión en tecnología al día de hoy ha bajado dramáticamente. La capacidad de manejo de información, la capacidad de almacenamiento y la capacidad de acceso a la información, ahora con la nube, ha bajado dramáticamente en términos de costos. Y los desarrollos que tenemos ahorita realmente están muy a la mano. Si ya tenemos el conocimiento y tenemos nuestra organización trabajada de esta forma, ¿por qué no le puedo entregar a un alumno, en vez de un 20, un 19, 17, 11, ¿por qué no le puedo trabajar un perfil? Y ese perfil lo puedo manejar por curso, lo puedo manejar por carrera, puedo inclusive, haciendo una evaluación previa, o sea, cuando el chico va a postular, de perfiles de esta naturaleza y cruzarlo con el perfil de egreso que yo quiero, y sobre eso establezco los gaps, y sobre eso también puedo establecer un sistema mucho más personalizado para atender los requerimientos o los gaps académicos que este chico pueda tener en el desarrollo de su carrera. Está a la mano y realmente al día de hoy ya no es algo muy complejo. Ahora, esto de acá, para implementarlo, no debe ser visto como un proyecto de TI. TI es tecnología de información. No es un proyecto de sistemas, es un proyecto de gestión. En este caso, proyecto de gestión académica, ni siquiera gestión administrativa. Uno de los grandes vicios que uno tiene cuando empieza a ver tableros de control, algo de software, data, etcétera, piensa, oye, hay que traer a la gente de sistemas para que entienda esto. Y en realidad el que pone el input y el que tiene que poner el cerebro acá, somos nosotros de la parte educativa. Nosotros somos los que conocemos de competencias, nosotros sabemos cómo evaluarlas y nosotros sabemos cómo ponerlas en práctica y sacarles el mayor provecho. Y en este caso, nuevamente regresando al modelito que les hablé, los datos. Y es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Cómo consigo esta información? ¿De dónde la saco? Entonces ya vamos al sistema de evaluación. Yo evalúo a este chico y le pongo determinados hitos a lo largo del curso. Pueden ser exámenes, pueden ser trabajos prácticos, pueden ser trabajos en equipo. Lo expongo para que él pueda mostrarse en las diversas competencias que quiero evaluar en esa materia, y sobre esa base voy colocando las notas, que en este caso vienen a ser indicadores que nos van a mostrar si le estamos dando o no, o en qué grado le estamos dando al objetivo que nos estamos planteando. Eso lo tenemos. La información, oye, ¿esto cómo lo vamos a sistematizar y cómo lo vamos a mostrar? Finalmente, ¿qué características o qué comportamientos van a puntuar para nosotros como una competencia o no? Ahí entra un poco el manejo de la información.
y en base al conocimiento experto que nosotros podamos tener de la carrera, de nuestros profesionales y de nuestros propios alumnos, establezco el marco completo que nos puede permitir desarrollar unas plataformas de este tipo sin ningún inconveniente. Les aseguro, va a ser utilísimo para sus alumnos y utilísimo también para ustedes, para el éxito que ustedes tienen que tener como formadores. Salimos del PlayStation, regresamos al tema. Otro tema que les quería comentar es si bien estamos hablando ahorita de sistemas de información, en realidad nuestro objetivo tiene que ser trabajar sobre lo que es la gestión del conocimiento. La información definitivamente, un sistema de información definitivamente es la base, es la piedra angular sobre la cual cualquier modelo de gestión del conocimiento se consolida. Pero más allá de lo que nosotros podamos desarrollar como sistemas de información independientes, tenemos que preocuparnos para que nuestra organización pueda desarrollar la competencia básica de ser una organización que aprende y que aprende a aprender. Eso lo hacemos sobre la base de proyectos específicos de gestión del conocimiento, que en muchos casos tienen que ver con gestión de la información, pero tal como les acabo de comentar, esto no es solamente TI, esto no es solamente manejo o gestión de la información, va bastante más allá de eso. Finalmente, lo que hace un proyecto de gestión de la información es manejar lo que se llama stock de datos o stock de información, básicamente la foto del momento, y la gestión del conocimiento, un proyecto de gestión de conocimiento, básicamente lo que busca es generar el stock de conocimientos. Ya no es un tema de flujo de información, sino stock de conocimiento. El stock de conocimiento quiere decir, es un conocimiento que se almacena, que queda dentro de la organización y dentro de sus componentes. Les había comentado esta experiencia en la Universidad Católica, en el proyecto Mejoremos PUC. Lo primero, insisto, no era un proyecto de tecnología y lo primero que nosotros hicimos cuando asumimos esta responsabilidad, yo estuve a cargo de una de las 3 áreas que vieron el proyecto. Teníamos un área de tecnología que era software, otra área de tecnología que era hardware y un área de no tecnología. Yo capitaneé esta área de no tecnología, que era básicamente control de gestión, rediseño de procesos, gestión del cambio, capacitación. Siempre decía, yo soy la parte no tecnológica de este proyecto. Y de hecho, nos esforzamos bastante para decirle a la gente, esto no es un proyecto de TI, no es un proyecto de sistemas, es un proyecto de gestión institucional. En este caso, básicamente fue gestión administrativa. Básicamente nos dedicamos a trabajar gestión económica, gestión organizativa y gestión humana, como 3 grandes componentes. Implementar un sistema de esta naturaleza en una organización tan grande es siempre un dolor de cabeza. Y a los que tengan entre su margen de responsabilidad tomar la decisión de cuándo implementar un ERP, piénselo bastante porque es realmente muy, muy bravo y no es para nada sencillo. Y hay que tener en cuenta un montón de variables y definitivamente es una decisión trascendental dentro de una organización. En este caso estamos hablando de una organización con miles de profesores, más de 60.000 alumnos, si metemos formación continua, como 9 líneas de acción, cada una de ellas le correspondía un modelo de negocio, un montón de sedes y definitivamente un montón de programas académicos. ¿Cómo responder bajo una misma implementación a toda esta coyuntura? La idea era implementar un ERP. Un ERP es un sistema de gestión integrado. El sistema de gestión integrado propio del ERP lo que hace es meter bajo una misma lógica a una serie de variables típicas de gestión, inventarios, pago de planillas, pago de impuestos, contabilidad, etcétera, de tal manera que entre todos ellos se puedan comunicar y que el acceso a la información sea fácil y sea único y central. Normalmente una organización cuando crece empieza a tener problemas porque todos estos detalles que les he comentado, o estas áreas que les he comentado, las ha solucionado de manera parcial.
Yo necesitaba pagar a mis trabajadores, compré un módulo de planillas. Necesitaba pagar mis impuestos, compré un módulo de impuestos. Pero cuando ya la organización crece y necesitas que estas variables estén mucho más interrelacionadas, se nos vuelve mucho más complicado. Ya no es fácil y no necesariamente la tecnología que tenemos implementada, que se tomó sobre la base de decisiones años atrás, ya no nos sirve. Y no solamente es el tema del software, sino también la base de hardware que la soporta. Y normalmente lo que pasa es lo que tienen ustedes acá a su izquierda, ¿no? Terminamos teniendo verdaderamente un enredo, sistemas que no comunican entre sí y que terminan necesariamente que requerir de la mano, o sea, terminas teniendo un montón de problemas semimanuales o semiautomáticos, como lo quieran ver, en donde finalmente no tienes integración de información, no tienes un control de calidad con respecto a la data que se genera y definitivamente no tienes el acceso a la información por fuente única, que debería ser uno de los principios para cualquier manejo de sistema de información. Es necesario poner orden, es necesario que esta data sea íntegra, es necesario que esta data esté a disposición. Con los sistemas regulares, con los sistemas normales, esto en realidad terminaba siendo un dolor de cabeza. Esta implementación coincide con un episodio particular en las grandes instituciones educativas norteamericanas. Este proyecto comienza en el año 2010 y tomamos como una gran fuente de referencia, haciendo benchmark, modelos de universidades de Estados Unidos que habían pasado recientemente por la misma experiencia. En el caso de estas grandes universidades de Estados Unidos fue básicamente por un tema muy claro, coincide con la crisis económica y la reducción de presupuestos y el bajón de ingresos que tuvieron muchas de estas universidades. Entonces todas ellas estuvieron destinadas a tener que reinventarse y aplicaron básicamente lo mismo que nosotros aplicamos. Fueron básicamente dos cosas, rediseño de procesos y sistemas de control de gestión, que es finalmente lo que trabajamos en la implementación de este proyecto. Reingeniería y rediseño de procesos y sistema de control de gestión. Sí. A ver, con respecto al rediseño de procesos, sonó una campanita ahí. Les decía, dos grandes ejes sobre los cuales se trabajó esta plataforma, rediseño de procesos y control de gestión. Y tenía un par de cosas que me parecía importante mostrárselas en su momento, ¿no? Con respecto al rediseño de procesos, básicamente poder entender lo que es nuestra organización sobre la base de lo que son los procesos estratégicos, básicos y misionales. Nosotros regularmente, a la hora de llevar a cabo nuestra tarea educativa, tenemos básicamente tres grandes ejes de trabajo. Tenemos un eje que tiene que ver, o macro procesos que tiene que ver con la formación profesional, la formación en investigación, el desarrollo de la investigación y el relacionamiento con el entorno. Para desarrollar estos ejes misionales, normalmente nos apoyamos en ejes de gestión y estos están supervisados por los grandes ejes estratégicos. Este mapita de gestión de procesos es clave para cualquier desarrollo que ustedes quieran tener, sea que implementen o no implementen un ERP. ¿Por qué? Porque te permite, en términos de procesos, poder tener el macro sobre el cual te puedes ubicar. Sobre estos macroprocesos salen procesos, procedimientos y tareas. Cada uno de estos te pone puntos de control sobre los cuales tienes que tomar referencia y, de hecho, a la hora de implementar un ERP, te voy a pasar rápido, uno tiene que considerar todas esas variables. Finalmente, esto te permite tener puntos de control y de referencia para poder evaluar y generar indicadores para poder controlar tu gestión. El segundo gran eje
está bien, sistema de control directivo, acá no se va a leer nada, pero en todo caso me encargo de que esto de acá lo tengan a disposición. Cuando uno habla de acceso a la información, que es básicamente uno de los principales componentes o motivos por los cuales desarrollamos un sistema de control directivo. A ver, por favor. Por un segundito, ¿ya? Nosotros tenemos que tener, así como les mostré este mapa de procesos, y les decía que era importante que nos ubiquemos dentro del contexto de este mapa integral de los procesos de una organización, es importante que también tengamos esto como referencia, que es básicamente la información y la información para qué. En este caso, la información que genera un sistema de esta naturaleza te podía servir para todo lo que es la información general de los valores económicos de una organización, que es básicamente lo que corresponde al primer cuadrante, contabilidad financiera. Sirve para la contabilidad de gestión, que es básicamente todo lo que es el manejo de presupuestos y el manejo de indicadores ya por cada unidad organizativa. Sirve para lo que es contabilidad de costos, que es básicamente la parte analítica de la información contable y económica que manejamos. Y sirve fundamentalmente para todo lo que es control interno, donde entran todas las variables sobre las cuales nos miden a nosotros en términos administrativos. Para esto se tomó como referencia un montón de variables. Y una de ellas que les podría decir terminó siendo para nosotros dentro de este proyecto una suerte de mínimo común para todas las iniciativas que se hicieron fue definir finalmente cuáles son los ejes mínimos de información que necesitamos definir para poder trabajar e implementar un modelo de esta naturaleza. Algo que tenían todos los modelos de gestión, porque en realidad había infinidad de modelos, eran 3 ejes. El primero tenía que ver con la unidad organizativa que ejecuta un proyecto. Eso es una de las variables. La otra variable tenía que ver con el concepto económico del gasto, si es un gasto, si es un ingreso y qué tipo de gasto o ingreso era. Y lo tercero tenía que ver con el eje programático. Finalmente, el ¿para qué hago esto? Si es una actividad que tiene que ver con admisión, si es una actividad que tiene que ver con el desarrollo de un proyecto de responsabilidad social, si es una actividad que la estoy utilizando para el desarrollo de un proyecto de investigación, es el para qué. Finalmente, la composición de estas 3 grandes cadenas de información generan cubos de información sobre los cuales uno trabaja. Finalmente, es la data mínima que se definió en ese momento que tenía que tener cualquier actividad económica dentro de la implementación de este proyecto. Esto es un poquito más técnico. La data tiene que estar conectada entre sí. Y tiene que estar integrada de tal forma que nosotros podamos tener acceso a la información de la forma que nosotros hemos diseñado previamente. Al igual que les comenté cuando vimos esta figura del jugador, nosotros debemos, antes que nada, tener claridad con respecto a qué tipo de información se necesita para poder establecer antes un sistema de información de gestión, en este caso, sistema de información de gestión. Normalmente lo que uno tiene es una unidad organizativa macro, ¿no? Y sobre esta unidad organizativa macro tiene múltiples dependencias. La idea es que uno pueda tener su información organizada de tal forma que ésta pueda ser separada en estas múltiples dependencias y poder tener el corte en el momento oportuno en cualquiera de estas instancias. En este caso, uno podía tener la foto de la institución completa, podía tener la foto del vicerrectorado administrativo, podía tener abajo la foto de la Dirección de Economía y Finanzas, abajo la información o la foto del Departamento de Contabilidad y así sucesivamente hasta abajo. Y lo podía tener además en el corte que uno quiera. La ventaja de manejarlo de esta manera es que, por ejemplo, permitió a la universidad poder responder fácilmente a requerimientos como los de la acreditación, en donde te dicen, oye, quiero saber cuál es tu inversión en investigación. Si yo ya tenía identificada la variable de investigación,
me era fácil poder identificar cualquier iniciativa que tenía dentro de ese marco y poder trabajar de esa manera integral este indicador. No necesitaba generar indicadores nuevos. Yo podía tener una vista organizativa, básicamente sobre la base de mi organigrama, y podía tener también definida una base programática. Nuevamente, la recomendación acá es asegurarse de poder tener esto definido antes de lanzarse a cualquier iniciativa. La mejora de desempeño es básicamente cómo nosotros evaluamos nuestra institución fundamentalmente sobre la base de variables comparativas. El ranking es definitivamente una de las herramientas más usadas para ello. Dentro de esto, nosotros normalmente nos comparamos contra otras organizaciones de nuestra industria o de nuestro sector, nos comparamos contra nosotros mismos, cómo nos fue el año pasado, cómo nos va este año, nos comparamos también contra nuestra expectativa, cómo queríamos que nos vaya este año y cómo nos está yendo. Finalmente, para hacer esta evaluación, lo que nosotros necesitamos es poder asegurar cuáles van a ser los inputs de control. Finalmente, nosotros necesitamos medir nuestra performance y esa medición nos va a llevar a todos los controles y todas las mejoras que tienen que salir a partir de este control. Esto de acá se los había mencionado, son diferentes perspectivas de control que salieron en este proyecto: contabilidad gerencial, contabilidad financiera, contabilidad de costos y sistemas de control operativo. O sea, en realidad, múltiples variables de acceso a la información. Y acá un tema que es, a mí particularmente me parece importante y de hecho sirve para el trabajo con organizaciones grandes y complejas. Tener que definir lo que le llaman los factores críticos de éxito. Los factores críticos de éxito son aquellas variables en las cuales tú defines que no puedes fallar. Son, factores no negociables. Son aquellas cosas que tú tienes que manejar y definir de manera experta y los tienes que hacer mejor que nadie. Normalmente están relacionados con tu misión y tu posicionamiento. Uno cuando trabaja estos sistemas de indicadores, uno se pierde y cae un poco en la trampa de ¿cómo se llama?, de la información. Uno quiere tener un gran número de indicadores y quiere finalmente tratar de controlarlo todo. Recomendación clave acá es: céntrense en algunos factores que ustedes tienen como prioritarios, factores críticos de éxito. Son aquellos que para ustedes marcan la diferencia. Sobre esa base ya establecen los indicadores principales. Indicadores, nuevamente, pueden tener un montón y es uno de los grandes vicios cuando uno empieza a manejar sistemas de esta naturaleza. Entras un poco en lo que le llaman parálisis por el análisis, tratar de manejar la mayor cantidad de información, una gran cantidad de criterios, tratar de controlarlo todo y a la hora de la hora te das cuenta que no estás avanzando básicamente porque tu campo de acción es demasiado grande. Y otro tema que les quería comentar con respecto al tema de la performance o la gestión del desempeño es: ordenen su información, ordenen estos indicadores, ordenen estos factores críticos de éxito. Una metodología extraordinaria para poder tener este orden, ante este desorden aparente o ante esta cantidad de información aparentemente enorme y sin sentido, es el Balance Scorecard. Es una metodología desarrollada hace muchos años que finalmente tiene un sentido muy lógico y muy práctico. Se los comento enseguida. Organiza la información, organiza tus indicadores básicamente sobre la base de 4 grandes niveles. Un primer gran nivel, mejor dicho, tienes un primer gran nivel que normalmente para las organizaciones de tipo empresarial es un nivel económico. Sobre la base de un resultado económico, de un valor al cual quieres generar, se decantan el resto de indicadores. En el caso de las universidades es generalmente al revés. La gran mayoría de universidades o instituciones educativas no tiene afán de lucro, por tanto el indicador principal o aquel eje sobre el cual uno sabe que puede generar mayor valor es el de la satisfacción al alumno o satisfacción a la comunidad en la cual uno atiende. Entonces, tienes una perspectiva que es del alumno y la comunidad. Sobre esta perspectiva,
para tener éxito, tú necesitas que te vaya bien económicamente. Necesitas tener una economía sana, necesitas tener tus procesos económicos y de control en orden. Yo era muy amigo de un rector de la Universidad Javeriana, un ex rector que lamentablemente falleció hace algunos años, Gerardo Arango, y él me decía, no tenemos afán de lucro, pero mucho menos afán de quiebra. Entonces eran sumamente disciplinados, jesuita, era sumamente disciplinado con respecto al control de los recursos que manejaba. Y él tenía clarísimo, nuestro éxito económico nos va a permitir poder tener éxito en lo que es nuestra principal razón de ser, que es la formación de nuestros alumnos y nuestro servicio a la comunidad. Entonces, para tener buenos alumnos y ser destacados en el servicio a nuestra comunidad, tenemos que tener claro el tema. Pero, ¿cuánto falta? ¿5 o 10 o ya me...? Tenemos el eje de servicio, sobre el eje de servicio, el eje económico, pero para que lo económico funcione, tenemos que tener como referencia previa que todo lo que es la perspectiva interna, nuestros procesos y la implementación estratégica de los proyectos también funcione. Y para que esto funcione a su vez, necesito que una capa previa, que es la que está más hacia su derecha, funcione también, que es todo el tema del desarrollo de nuestras capacidades, que tengamos recursos y capacidades para poder atender todo lo demás. Si yo tengo recursos y capacidades, puedo tener buenos procesos, si tengo buenas implementaciones. Si tengo buenos procesos e implementaciones, me va a ir bien económicamente. Si tengo bien esto económicamente, me va a ir bien en lo que tiene que ser mi línea final, en este caso, la atención y el servicio y la formación de mis alumnos. Si nosotros tenemos la gran cantidad de indicadores y control de gestión ordenado de esta manera lógica, nos va a ir mucho mejor y va a ser una forma de poder garantizar también que tengo todo el espectro controlado. Si me fijo solamente en los últimos indicadores, puedo estar perdiendo lo que me va a hacer crecer el día de mañana. Con respecto a las mejoras transformacionales, les recomiendo una película que es extraordinaria y que tiene que ver justamente con todo lo que es la analítica en la gestión. Esta es la última parte de la presentación, se llama Moneyball. Es una película que habla sobre un equipo de béisbol en Estados Unidos, un equipo que tenía un presupuesto realmente muy bajo con respecto a lo que normalmente se maneja dentro del sector y que sin embargo, a partir del manejo de una gran cantidad de análisis con respecto a la performance de cada uno de los jugadores, logró tener un resultado extraordinario. Se las recomiendo. Es un ejemplo buenísimo de cómo el manejo de data te puede cambiar dramáticamente el performance y el resultado de una organización. Cuando hablamos de una organización analítica, hablamos básicamente de una organización que tiene incorporado dentro de su ADN la necesidad de contar con información para la toma de decisión y generar conocimiento a partir de la misma. Acá, fundamental, en esta parte del camino, las tecnologías de información que nos van a permitir que todas estas ideas que tengamos se puedan implementar. Nosotros tenemos, y les he mencionado como ejemplo, este primer eje, el del ERP, que básicamente nos permite manejar nuestros procesos administrativos de back office, o sea, atención administrativa a nuestra institución. También podemos manejar lo que le llaman CRM, sistemas básicamente de atención a clientes o público externo. Podemos tener también sistemas que nos permitan manejar la información y el contenido que se maneja a partir de nuestras redes, de nuestra página web, etc. Podemos manejar un montón de indicadores y de información, pero finalmente estos indicadores e información normalmente nos van a permitir tener un nivel de excelencia operativa. Sin embargo, no necesariamente nos dan aquel input que nos va a permitir dar el siguiente paso, ir bastante más allá. Nosotros tenemos, por ejemplo, sobre la base de estos sistemas de gestión, modelos fundamentalmente descriptivos. Un ERP, un CRM o un Content Management nos permite básicamente tener análisis descriptivos. Lo que necesitamos es ir hacia lo que son los modelos predictivos que nos permiten poder pensar nuestra organización ya de una manera totalmente distinta.
los modelos predictivos nuevamente con el nivel de desarrollo que tienen ahorita los sistemas de información, nos permiten a nosotros poder, y esto lo puse como imagen de referencia, pero y estamos con el tiempo encima, hoy en día ustedes saben que, y basta meterse en Amazon para tener esto como referencia, ustedes tienen la elección de un producto, inmediatamente les puede salir la información en tiempo real de quiénes buscaron este producto, los que buscaron este producto, qué otro producto buscaron, si compraron o no compraron ese producto, y les puede salir además todas las características técnicas de este producto y normalmente contra quiénes compiten en el mercado. Esto se hace a partir de una analítica de la información. Nosotros no solamente debemos asegurarnos de tener esa información a la mano y al acceso, sino que tenemos que tener también el expertise necesario para poder convertir la información que tenemos en fuente de información para futuras decisiones. Nosotros, por ejemplo, podemos al día de hoy medir con bastante precisión el potencial de éxito de un alumno ingresante en función de determinadas variables. Podemos ver si es un alumno en riesgo o no, o en potencial riesgo en función de cómo le ha ido el primer semestre. Podemos, sobre esa base de información que se genera a partir de esta analítica, poder tomar medidas preventivas y tomar acción al respecto. Yo puedo cambiar hasta mi sistema de tutoría, puedo implementar una serie de variables para que esto se pueda implementar y mejorar. La organización analítica es aquella que nos permite no solamente tener acceso a la información y tomar decisiones con respecto a ella, sino asegurarse de que esta información esté al acceso de todos para poder analizarla y hacer modelos preventivos, proyectivos y que nos permitan ir un paso adelante. Y acá corto la presentación porque me están… Muchísimas gracias y mil disculpas con eso. Bien, le damos las gracias al doctor Luis Pérez del Solar, a quien invito por favor que nos acompañe aquí en el estrado. Y quiero invitar para ya el panel de comentarios a quien moderará este segmento. Quiero invitar a la presidenta del Grupo de Iniciativas para la Calidad de la Educación Superior, GISES, Griselda González Garrido. Sí, por favor, tome asiento. Griselda, por favor, te invito a subir. Quiero comentarles que la doctora González Garrido es máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, ha realizado investigaciones en temas educativos para diversas instituciones públicas y privadas, como el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación y la Asamblea Nacional de Rectores. Ella fue la primera directora de certificación de competencias de la educación básica y actualmente es coordinadora de la maestría de acreditación de la Universidad Marcelino Champagnat. Tiene la palabra la doctora González Garrido. La recibimos con un aplauso, por favor. Sí, mientras se acercan los micrófonos, quería comentarles que las presentaciones, tanto del doctor Pérez del Solar como todas las anteriores, van a ser colgadas en la página web del CINEACE desde el día lunes. En la sección eventos van a encontrar un link del Tercer Congreso Nacional de Acreditación y allí van a poder descargarlas. Ahora sí, dejo con ustedes a la doctora Griselda González. Bien, buenas tardes con todos. Un privilegio realmente moderar esta conferencia tan importante que acabamos de escuchar y esta mesa de panelistas que nos van a acompañar en un momento. La reacción que en primer lugar me genera a mí esta magistral conferencia que acabamos de recibir es que algo que caracteriza el presente siglo es la información como valor. Todos sabemos que la información es uno de los mayores tesoros en este siglo, pero también sabemos que hay una gran cantidad de información que puede convertirse en un problema si no sabemos qué hacer con ella. Nos ha compartido la cantidad de recursos que existen, las diversas fuentes que debemos
digamos, considerar para levantar información y muchas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a manejar esta información. Pero una vez más, lo más importante son las habilidades humanas para saber qué hacer con ese gran tesoro. ¿Qué hacemos con tanta información? Entonces, una vez más, la tecnología jamás va a poder reemplazar al hombre. Es el talento humano lo que tenemos que desarrollar para poder lograr los objetivos y las metas. Y eso creo que nos debe animar a seguir capacitándonos y a seguir desarrollando habilidades en este tema. Y por supuesto, contar con personas tan conocedoras nos es más que útil. Entonces, muchas gracias por toda la información que nos ha podido dar. Vamos a explicar cómo va a ser el funcionamiento del panel, invitando en primer lugar a las personalidades que lo integran. Yo voy a irlos mencionando y por favor van a tener la gentileza de tomar el asiento aquí en el estrado. El primer panelista al que convoco es a Manuel Cortés Foncuberta Bucci. Espero haber pronunciado bien. Gracias. Bien, un aplauso por favor. Él es director de aseguramiento de la calidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Es magíster en economía de Ohio State University. Es licenciado en economía en la Universidad del Pacífico. Fue becario de la beca Fulbright de la Comisión Fulbright. Ha realizado diversas publicaciones como Shocks externos de la política económica, el caso peruano, 1978 a 1982, y la inversión extranjera en la minería, un estudio comparativo, ¿verdad? Gracias por estar aquí. El segundo panelista es Carlos Andrés Guayanay Espinosa, director de Educación Superior de Universidad. Por favor, adelante. Sí, un aplauso para nuestro segundo panelista. Él es director de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Culminó estudios de maestría en investigación en ciencias epidemiológicas por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se ha desempeñado como especialista en la Oficina de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación. También ha sido coordinador de investigación en el Centro de Investigación para el Desarrollo Integral y Sostenible, CIDIS, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y viene trabajando en investigaciones apoyadas por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias también por estar aquí. Nuestra tercer panelista es Verónica Alvarado Boonte, que también la invitamos al estrado. Ella es, un aplauso por favor para Verónica. Ella es directora de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento, ella es directora de Evaluación y Gestión del Conocimiento del CINEACE, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un máster en liderazgo de la Escuela de Alta Dirección y Administración y es MBA de Centrum Católica. Ha sido coordinadora técnica de IPEVA, coordinadora de monitoreo del CINEACE y es actual miembro del Consejo Directivo en Foro Educativo. Bien, muchas gracias a nuestros tres panelistas. La dinámica va a ser la siguiente, es la pauta dada por los organizadores del evento. Van a tener 10 minutos cada uno para comentar la exposición que acabamos de escuchar y después de haber hecho su comentario cada uno de los panelistas, el público, por favor, vaya haciendo sus preguntas. Esos eventos tienen como centro satisfacer las inquietudes del auditorio. Por tanto, es extremadamente importante que ustedes vayan haciendo sus preguntas por escrito y el comité organizador va a poner personas que van a ir recibiendo esas preguntas. Si quieren hacerla al expositor principal, colocan el nombre, o si es alguno de los panelistas, también por favor colocan el nombre, para de esa manera tratar de organizar las preguntas y que ellos puedan absolverlas todas. Después de haber recibido las preguntas, tendrán 5 minutos cada uno de los presentes para poder absorber las inquietudes. Entonces tenemos poco tiempo, hay que aprovecharlo al máximo. Les pido que sean bien concretos y específicos en sus preguntas para poder satisfacerlas de la mejor manera. Entonces damos paso al primer panelista para que haga uso de su tiempo. Yo les pido disculpas anticipadas
por las interrupciones que tenga que hacer para avisarles cuando el tiempo se esté acabando, con mucho respeto. Entonces, con esa comprensión anticipada, damos paso a Manuel Cortés Fontcuberta-Bucci para que haga el uso de sus 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo que les voy a contar un poco, y basado en la presentación del doctor Pérez Solar, es cómo todo esto que él nos ha planteado brillantemente lo llevamos a la práctica en la UPC. ¿Okay? Y a partir de ello los resultados obvios que hemos alcanzado. Nosotros hace unos cuantos años decidimos entrar en todo un proceso que, además de tener una relación directa con la calidad y la garantía de la calidad de la universidad, implicaba que entrábamos en un crecimiento muy fuerte, la aparición que ustedes conocen, UPC hoy día tiene 4 campus, y nuestro objetivo es cómo vamos a mantener la calidad de cada uno de nuestros programas con toda la información que teníamos que manejar. Entonces, lo primero que decidimos es, uno, crear el sistema de gestión de la calidad, que parte y de donde va a salir el primer punto de información, la política y objetivos de calidad. Ahí definimos 10. O sea, la universidad se gestiona con 10 objetivos de calidad básicos, y es de donde la información va a comenzar a alimentarla. Antes de seguir con esto, ese flujo que nos mencionó el doctor Solar, que decía data, información, conocimiento, yo el día de ayer cuando me invitaron estaba escribiendo y yo ponía información, procesamiento y comunicación. No saben cómo fallamos, la información está, hoy día la información no vale, porque está en todas partes. El problema es que no la sabemos procesar adecuadamente y menos comunicar. Cuando hoy día estamos viendo una coyuntura política interesante, bastante complicada, y donde hay 2 versiones de la misma fuente de información, ¿no? Comunicación. La comunicación es la clave para el éxito en la toma de decisiones. A partir de estos objetivos de calidad, nosotros igual diseñamos nuestro mapa de procesos, que yo lo divido siempre en 3 partes. En la parte superior, donde está la parte estratégica, está todas las acciones de mejora procedimentadas por la universidad. En el medio, esto que mucha gente llama los procesos misionales, nosotros llamamos cadena de valor, la razón de ser de la universidad: matrícula, enseñanza, graduación. Y finalmente, en toda la parte inferior está todo lo que es el soporte de información. Nosotros manejamos la información a mi juicio, de 3 puntos o 3 elementos o categorías. Lo que yo considero la información básica, que la manejamos de 2 aspectos. Uno, desarrollamos un dashboard, que le llamamos hoy día el dashboard académico, donde se genera toda la información de la UPC y se centraliza. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el sistema? Todos los sistemas computarizados, cada uno lo puede obviamente desarrollar, pero en este dashboard se van a concentrar los indicadores y uno puede comenzar a explotar la información a partir de ahí. ¿Qué logro? Centralizo información. ¿Qué otras cosas logro? Que todos hablamos el mismo lenguaje. La información en el dashboard no es secreto para nadie dentro de la universidad, pero todos sabemos qué manejamos. Cuando decidimos ingresar a un ranking, ese tipo de información va a estar en el dashboard. Luego está todo lo que son los sistemas de indicadores. Si tengo un sistema de gestión de calidad, una de las características fundamentales es que cada proceso se mide con un indicador. Nosotros no queremos 2, 3, 4 porque comenzamos a irnos por las ramas. Un indicador clave que me mida el éxito del proceso y donde el dueño del proceso define la frecuencia de medición. ¿Cómo controlo? Desde 2 puntos de vista. El sistema de auditorías desarrollado sobre ese propio sistema, manejamos auditoría interna por un equipo de auditores que maneja la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, que participan cerca de 50 directores, profesores, docentes, staff administrativo de la universidad, y hacemos 2 auditorías al año para garantizar que toda la información y el cumplimiento de los indicadores se dé en el momento en que debe darse. Y el otro es el dueño del proceso, que tiene que vigilar su información en la frecuencia que especificó en ese proceso que él mismo diseñó. Luego tenemos lo que yo llamaría información intermedia, que desarrollamos un área o 2 áreas que manejamos. Por un lado, todos los que son procesos de evaluación, hacemos focus groups, evaluaciones específicas sobre docentes, ahí manejamos toda esta información, y lo que llamamos el assessment, que es la evaluación del aprendizaje.
Esa es la única área que no depende de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, porque depende de calidad educativa y porque es el propio modelo de formación de la UPC. Sin embargo, y para toda la información que generamos a partir de estos 4 puntos que he mencionado, desarrollamos y aprendimos a través de la participación en un sistema de acreditación internacional, generamos una oficina que se llama la Oficina de Investigación y Efectividad Institucional, que también está bajo mi cargo. ¿Y qué es lo que busca? Yo llamo a esta oficina la espada del augurio para quienes vivimos hace muchos años. La información está ahí, pero ustedes me tienen que decir o dar la información más allá de lo evidente. Yo puedo sacar una desviación estándar, yo puedo ver una tendencia, yo puedo ver un promedio, pero no puedo ver qué más me dice la data. Y ese es el trabajo, y tengo todo un equipo de estadísticos, psicólogos, psicómetras, que comienzan a analizar la data para decirnos qué pasó, por qué pasó y qué podría pasar, que es otro de los puntales que nos decía el doctor del Solar, modelos predictivos. Nosotros ya hemos desarrollado modelo predictivo de admisión, modelo predictivo de éxito o fracaso académico, de tal manera que pueda la universidad puntualizar y concentrar sus recursos en aquellos factores que son críticos para el éxito o fracaso de un alumno. Finalmente, tenemos un tercer macroproceso de uso de la información hacia la mejora, que ya no son aspectos puntuales. Por ejemplo, el proceso de assessment tiene que ver con el proceso de aprendizaje, el proceso de evaluación docente tiene que ver con la calidad de la enseñanza, sino y estos son procesos macro que ven y evalúan toda la información en su conjunto. El primero y el más importante que nosotros tenemos se llama Program Review. También lo aprendimos del modelo americano. ¿Y qué significa Program Review? Obligamos a todas las áreas académicas y de soporte académico que en un plazo de 5 años se autoevalúen, no con estándares de acreditación, porque consideramos que el estándar de acreditación viene de una agencia externa. Yo pongo los estándares. Cuando digo yo, no hablo de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, digo la propia área, el decano de ingeniería, la dirección de vida universitaria, porque esos estándares deben de ser muchísimo más exigentes que lo que me puede exigir una agencia acreditadora. Y ese proceso de autoevaluación, de uso de la información integral, garantiza que cuando llegue el momento y cuando la universidad decide entrar en un proceso de acreditación, caiga por su propio peso. A mí me preocupa muchísimo cuando yo he visto, y he visto 2 casos de universidades peruanas donde dice: gracias al modelo de acreditación yo cambio, por favor. Gracias a mi gestión de calidad yo cambio. Y el modelo de acreditación es lo que yo le pido al ente externo: oye, ven y dime, ¿estoy haciendo bien las cosas? Dime, ¿dónde estoy fallando y puedo mejorar? Pero no puedo usar el modelo para decir, gracias al modelo es que soy mejor. El modelo, la única forma de mejorar tiene que venir internamente de nosotros, de ese manejo de información. Entonces, por eso el Program Review para nosotros es el eje fundamental, donde toda la información, ya no sectorial, ya no específico a un proceso propio, genera las acciones de mejora. Y finalmente, no voy a negarlo, el propio proceso de autoevaluación asociado a una acreditación nos da tremendas oportunidades de mejora. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro panelista. Había tiempo, todavía es hora. Bueno, muchas gracias. Utilizaremos el tiempo para la absolución de preguntas, ¿no? De verdad. Gracias, gracias. Ahora sí damos pase a Carlos Andrés para su comentario. ¿Sí? Muchas gracias. Aló. Ya. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Carolina Barrios, a Sandro Paz, al CINEACE por la invitación. Vengo representando al Ministerio de Educación y como tal también me parece que este es un espacio súper importante mencionar que entidades del Estado estamos comenzando a articular, y lo cual es un mensaje súper importante porque termina teniendo un impacto también muy probable y esperamos que sea a corto plazo con las instituciones. Referente a la presentación, yo quiero comenzar poniendo en contexto también por qué es importante la información. Y el ejemplo que les voy a dar es un ejemplo bien interesante y es un ejemplo peruano. Hace 5 años, un grupo de investigación de Cayetano, en el cual yo coordinaba, y trabajábamos con equipos de Harvard, equipos de la London School,
logramos analizar la información respecto a desnutrición a nivel nacional en los últimos 20 años. Interesantemente, el país en el tema de salud ya tenía fuentes confiables de información, no solamente a nivel de nutrición, sino también a nivel de intervenciones de salud. Nosotros desde el 2000 tenemos una encuesta que se llama la Encuesta Nacional Demográfica de Salud Familiar, la ENDES, que nos permitía tener información anual, por lo tanto, tener una evaluación de los últimos 20 años, en algunos casos haciendo imputación y completando datos. Nosotros en los equipos técnicos peruanos nos quejábamos de que deberíamos tener mejor información y que debería ser además detallada a nivel de provincia, a nivel de distrito. Ciertamente era una necesidad. Sin embargo, cuando hemos tenido mesas de trabajo a nivel internacional, muchos países no tienen el lujo que tiene Perú de tener información respecto a salud, información anual. Por lo tanto, cuando quieren hacer evaluaciones, tienen que incluso a veces estimar y por lo tanto la información que terminan analizando no es tan útil, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? A 2 puntos. Primero, esa información nos permite tener mejores análisis y por lo tanto nos permite mejor diseño de políticas. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, mejorar las intervenciones en desnutrición, y hay noticias tan buenas que el país está generando, pero que no se comunican, como esta. Ese estudio que fue publicado hace 3 años en una de las mejores revistas a nivel mundial, que es Lancet, este año ha sido un tema de discusión a nivel mundial en mesas de trabajo en el Banco Mundial, ha habido publicaciones en The Guardian, ¿no? En revistas de Inglaterra, y no ha sido visualizado en Perú. Entonces, el punto es, tener información es súper importante para diseño de políticas, primer punto. El segundo punto es, no basta con tener la información y procesarla bien, porque esa información que les comentaba ha sido procesada bien para el diseño de políticas. Pero el tercer punto es, cómo visualizamos esa información para la toma de decisiones, no solamente a nivel regional, nacional, sino también a nivel departamental, por ejemplo, en el caso de Perú. Entonces, lo comentaba como un ejemplo muy relevante porque justamente es información que es tan valiosa y que nos permite además demostrar que el Perú ha hecho bien las cosas en algunos aspectos, como en el caso de la desnutrición. Obviamente hay tareas todavía pendientes. No solamente hay que analizarlas, sino también hay que saber visualizarlas. En ese contexto, en la Dirección de Políticas de Educación Superior Universitaria, teníamos un gran reto. Nosotros hemos conformado un equipo bastante joven, y pequeño además, pero tenemos una gran responsabilidad respecto al sistema de información de educación superior universitaria. Con la experiencia de salud, nosotros estamos comenzando a construir el gran sistema de información de educación superior universitaria. Esta información que es tan importante para el diseño de políticas, para la toma de decisiones a nivel del Ministerio de Educación y a nivel de nuestras entidades aliadas, como CINEACE, SUNEDU, CONCITEC, que trabaja también muy de cerca con las universidades. Y una segunda etapa de conformar este sistema es justamente poder transferir esta información a las universidades. Les quiero comentar un poco en el contexto de la importancia de la información para la mejora, es que actualmente nosotros hemos recibido un sistema bastante tradicional de recojo de información, que básicamente implica unas plantillas que cada universidad entrega periódicamente al ministerio y que por lo cual se están comenzando a generar algunos indicadores. Quiero preguntarles al auditorio, ¿cuántas veces al año les piden información el Estado en el tema de universidades? Levanten la mano si les han pedido más de 4 veces. Levanten la mano si les piden más de 4 veces. Yo veo algunas manos levantadas. ¿Más de 3 veces? ¿Más de 2 veces? Bueno, y se incrementa, ¿no? Justamente el no tener un sistema articulado hace que las fuentes de información para diferentes entidades en el Estado tengan que ser distintas fuentes, y lo cual termina saturando a las personas que son ustedes, porque ustedes gerencian las universidades, gerencian las facultades, y a veces no tienen la información, pero terminan siempre rebundando con un pedido de información por el Ministerio de Educación, por el CINEACE, por SUNEDU, por CONCITEC. Nuestro sistema justamente tiene ese objetivo, que pueda recoger la información estratégica y que pueda recogerse en un solo momento y que permita una información articulada para ustedes, pero también para las entidades.
Es por eso que aprovecho este espacio también para mantener y reforzar el vínculo que está generándose con las entidades para fortalecer este sistema de información. Un tema que es súper importante y que también está iniciando el Ministerio de Educación, paralelamente a este esquema tradicional de recojo de información, que se llama el SRI, o algunos lo llaman el SRI-IES, que es el Sistema de Recojo de Información, que además el 2018 viene también con algunas virtudes mucho más importantes que este año. Por ejemplo, las universidades que entreguen información al Ministerio van a poder tener una validación a tiempo real con la RENIEC. Eso va a permitir, por ejemplo, en el caso de estudiantes postulantes, matriculados, poder conectarlos a otras bases de datos del Estado. Ese es un beneficio súper importante, no solamente para la universidad y para el Ministerio de Educación, es para el sistema. Como comentaba, paralelamente a esta ruta también estamos trabajando un sistema de interoperabilidad. Y acá quiero referirme al caso que comentaba nuestro expositor, el caso de Católica, ¿no? Nuestras universidades son bastante diversas. Cada una tiene una identidad distinta. Y esa diversidad además es mucho más evidente cuando uno viaja a provincia. De la misma forma, también los sistemas de información y la madurez de estos en el sistema es bastante distinto. Es por ello que este año hemos hecho una encuesta de tecnologías de la información con los equipos de información de sus universidades y hemos identificado que para el 2018 alrededor de 40 universidades ya están listas para ya generar un sistema de interoperabilidad. En buena cuenta, esto quiere decir, por ejemplo, tomando el caso, por ejemplo, de Católica, estos sistemas, estos ERPs que ya están instaurados en la universidad, van a permitir que con un sistema y una conexión bastante informática, ¿no?, va a permitir poder recolectar información de matriculados, postulantes, ¿no? Y la primera etapa básicamente lo hemos vinculado con alumnos, como un primer pilotaje. Entonces, ya estamos comenzando a modular nuestro sistema de información, un sistema de información además que va a tener muchos beneficios para el Estado, como comentaba, pero también para la universidad. Como segundo punto, quería comentar algo que es súper importante, ¿no? Porque lo que comentaba nuestro expositor es que hay toda una ruta, ¿no?, de datos, información, conocimiento, expertise. En ese sentido, hay un reto súper importante. Quedan 2 minutos, por gracias. favor. En el Estado, por parte de tener equipos bastante fuertes en temas de información. Este tema de la información es una tendencia mundial, es cierto, pero el cambio nos está agarrando un poquito lento en el caso de Perú, ¿no? Y es importante tener una visión de cómo comenzamos a convivir con la experiencia que tienen nuestras universidades, pero también con la modernidad. Esa modernidad que nos ha traído mucha tecnología, pero una tecnología que debemos saber utilizar. En ese sentido, sí hemos identificado que hay un desafío con las universidades respecto a fortalecer los equipos que manejan la gestión de la información. Súper importante además el concepto que comentaba nuestro expositor respecto a que no es gestión de... Claro, no solamente es gestión de la tecnología de la información, es gestión de la información en general. Y eso implica unas habilidades y una expertise bastante distinta que no necesariamente las tenemos a granel en nuestras universidades, y eso es mucho más evidente en provincia. Así que eso es un trabajo que debería estar en agenda por parte del Estado, pero también por parte de las instituciones. Voy a terminar y voy a aprovechar mis 2 minutitos, que ya debe ser 1 minuto y medio. Queda 1. Respecto al Ponte en Carrera, que también lo ha presentado nuestro expositor. Este Ponte en Carrera es una plataforma muy interesante y este es un ejemplo clarísimo y concreto de cómo el Estado puede hacer bien las cosas. Alrededor del 2000, espero no equivocarme en el año, pero alrededor del 2000 Gustavo Yamada, que es un investigador, ustedes lo deben conocer, investiga muchos temas de superior universitaria de la Universidad del Pacífico. Gustavo Yamada evidenció que había un problema importante. Este problema era que los estudiantes y también las familias, porque finalmente la familia también influye de alguna forma, en el Perú al menos, en la decisión de qué carrera elegir, ¿no? Entonces, Gustavo Yamada identificó que no existía información, es decir, había asimetría de información respecto a cómo un estudiante elige una carrera. Como ustedes conocen, y en la experiencia de estudiantes, en la experiencia de padres, ustedes habrán visto que terminamos el colegio y estamos pensando siempre en una carrera tradicional, medicina, derecho, alguna ingeniería, ¿no?
Sin embargo, la tendencia mundial también nos está mostrando que hay otras nuevas carreras, y nuevas carreras que están siendo mucho más empleadas y con mejor remuneración, pero esa información no está disponible, tanto para el estudiante como para los padres de familia. Entonces, bajo esta necesidad identificada, bajo este diagnóstico, es súper importante siempre tener diagnóstico, qué queremos y a dónde queremos ir, se planteó una plataforma que es Ponte en Carrera. Estuvo varios años en diseño en el Ministerio de Trabajo, luego se sumó y hubo una articulación muy importante entre el Ministerio de Educación y PAE, y se logró un Ponte en Carrera que ahora permite tener indicadores para los estudiantes, que es nuestra función de ser en el caso del Ministerio de Educación. Nosotros necesitamos que el estudiante tenga toda la información a la mano, ¿para qué? Para la toma de decisiones. Un ejemplo súper concreto y súper productivo que claramente vamos a tener que empujar y fortalecer mucho más. Este punto es súper importante porque también quiero mencionar que eso implicó un reto súper grande y la experiencia es súper interesante porque teníamos información sobre empleabilidad por el Ministerio de Trabajo, bastante limitada además, porque estamos hablando solamente de información formal. Ustedes saben que cuando terminamos la universidad, el primer año no necesariamente entramos al mercado formal, a veces estamos un tiempo en el mercado informal. Entonces es información limitada que todavía tenemos que mejorar, primer punto. Pero además 0 había... minutos. Gracias. Solamente un minuto para cerrar este ejemplo. El otro punto es que teníamos información de empleabilidad, pero no teníamos información respecto al número de postulantes ingresantes por universidad. Porque en ese momento no había este sistema de recojo de información, no estaba fortalecido, no existía, ahora ya existe. ¿Qué se hizo? El gran reto era, ¿qué hacemos? Porque van a haber instituciones que no tienen información. Bueno, nos lanzamos y se lanzó el portal de carrera y entonces había universidades que no tenían información. ¿Qué pasó? Pasó algo súper interesante. Porque en ese tiempo el Estado era bastante temeroso, no quería obligar, palabra de supervisión, eran palabras muy delicadas en ese entonces. La universidad llamó al Ministerio de Educación y molesta, además decía, ¿por qué no está la información de mi universidad? Y el Ministerio tuvo que decirle, ¿por qué no me has enviado la información? Entonces, súper interesante ese ejemplo, porque al visibilizar, la institución también pudo autoevaluarse y comenzar a, por su propia cuenta voluntaria, comenzar a enviarnos información. Esos son los orígenes de ese sistema de información. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Bien, entonces ahora sí, sin más, damos paso a Verónica para el uso de sus 10 minutos. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante los comentarios. Es la ventaja de ser la última, es que bueno, pues ya voy resumiendo, ¿no? Ya voy. Así es, así es. Y bueno, y justamente con eso yo quería iniciar, ¿no?, mi comentario, recapitulando un poco lo que hemos venido trabajando en estos 2 días, ¿no? Denominamos este evento como evaluación herramienta de cambio. Fíjense, ayer en el primer bloque de la mañana trabajamos los temas de evaluación tanto interna, autoevaluación, como evaluación externa. Y en ambas, ¿no?, nos han presentado el gran desafío de que esta evaluación sea formativa. Por la tarde trabajamos justamente la gestión del cambio, ¿no? Y cómo toda esta información que vamos recabando a través de la evaluación, ¿no?, nos da muchas pistas para empezar a gestionar el cambio y empezar a mejorar. El día de hoy queremos cerrar justamente con este tema del uso de la información y cómo podemos nosotros potenciar todo ese recojo de información tan rica que hacemos a partir de nuestros procesos de autoevaluación, a partir de la mejora de nuestros procesos de gestión, como nos han bien expuesto nuestro conferencista, a través de los múltiples canales de recojo de información que se van generando. Efectivamente, yo concuerdo con mis colegas que me acompañan, la información abunda. El tema es cómo la organizamos y cómo la ordenamos para explotarla de la mejor manera, de tal manera que nos permita hacer esas 3 cosas que nos ha planteado el conferencista, ¿no? El tomar decisiones, el mejorar nuestros desempeños y el transformar, el mejorar, el ser cada vez mejores en la prestación de nuestros servicios educativos. Entonces yo quería traer un poco una frase de Thomas Davenport. Thomas Davenport, que fue también señalado por el conferencista, ¿no?, es un gran experto en los temas de gestión del información. De hecho, les recomiendo que lo lean, es muy interesante porque es muy desafiante, ¿no? Y él plantea una idea, ¿no?, de cómo crear la próxima mejor oferta
o en nuestro ámbito educativo, cómo creamos la próxima mejora, si así lo pudiéramos señalar, ¿no? Y entonces él dice cosas bien importantes respecto del uso de la información. Primero hay que tener los objetivos claros. ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Ya se ha señalado en diferentes aspectos cuando han hecho mejora de la gestión, de los procesos de gestión, ¿qué es lo que queremos mejorar? ¿Por dónde? ¿Para qué? Para poder empezar a ordenar la recopilación de datos, ¿no? Y empezar a conocer qué queremos de los estudiantes, qué queremos de nuestros docentes, qué queremos de los distintos actores claves o partes interesadas de nuestros procesos, ¿no? Un tercer paso es ¿para qué? Para poder analizar esa información y analizar ahora lo vamos a ver en dos aspectos, tanto en análisis estadístico, que hoy día no es tan potente, como en este modelado predictivo que nos señalaba hacia el final de su presentación Luis Pérez del Solar, el poder tener en base a la información histórica, información que nos permita tomar decisiones a futuro, pero basado realmente en lo que sabemos, ¿no? Y no tanto en lo que intuimos. Y esto nos permite efectivamente aprender, ¿no? Y volviendo a evaluarnos, seguir avanzando, ¿no? Entonces, como un círculo que tenemos que ir instalando en nuestros procesos, tanto formativos, y yo los animo a instalarlo también para sus procesos mismos de autoevaluación y mejora de la calidad educativa, ¿no? De hecho, Thomas Davenport plantea en uno de sus artículos este famoso modelo Delta, que es el poder de la información para ir creando ventajas competitivas, ¿no? Y él habla de los competidores analíticos que señalaba también Luis Pérez del Solar, ¿no? Y cómo nos adelantamos, cómo damos este salto cualitativo en lo que es la gestión de la información en nuestras organizaciones, ¿no? Y este modelo Delta se le conoce a partir de sus siglas, la D que tiene que ver con datos, cómo nos organizamos entonces para recopilar esos datos, E de Delta, ¿no? La segunda E que tiene que ver con empresa o entidad, en nuestro caso le señalaríamos, ¿no? La importancia de analizar estos datos por parte de todas las áreas de nuestra entidad. Ustedes han escuchado, no sé si han tomado nota, que el análisis de los datos no es un tema solo de una oficina, no es la oficina de estadística, tampoco es la de OTI, la de tecnologías de información, es el conjunto de la organización que va generando y va analizando desde miradas multidisciplinarias, y eso es lo que enriquece la mirada, lo que permite generalmente tomar buenas decisiones. La L del Delta que tiene que ver con liderazgo, ¿no? Un liderazgo del cuerpo directivo que es el que impulsa, ¿no? Esta recopilación de información, este análisis sistemático que se va haciendo de esta información. La T de target por el inglés, ¿no? Que tiene que ver con objetivos claros, para qué la queremos, y la A de analistas, pero de analistas con esta capacidad de saber comunicarlo eficientemente. Recuerden, el Delta, el modelo Delta, búsquenlo, revísenlo, porque eso puede ser totalmente aplicable también a nuestras instituciones educativas. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque revisando el modelo, ¿no? Los criterios de evaluación en nuestro modelo de acreditación, hay unos conjunto de estándares, ¿no es cierto?, que están relacionados a cómo hacemos uso eficiente de la información para implementar la mejora continua, ¿no? Y entonces, por eso nos parece sumamente interesante el que ustedes puedan plantearse adecuadamente cómo ir gestionando la información que van produciendo en sus diferentes oficinas, en sus diferentes procesos, como parte del proceso de aprendizaje, de investigación, de sus actividades de responsabilidad social universitaria. Y también quería contarles que como CINEACE, ¿no? Nosotros tenemos la función no solamente de acreditar instituciones educativas, certificar competencias, sino también de brindar información para la toma de decisiones. ¿Por parte de quién? De las instituciones educativas, pero también de gobiernos regionales,
del gobierno nacional, ¿no? Y por eso nos ven sentados junto con el Ministerio de Educación, con quienes estamos apoyando, trabajando también el sistema de información de la educación superior. Por eso también tenemos un convenio, por ejemplo, con la SUNEDU, con quienes hemos establecido una plataforma de interoperabilidad, y entonces ya no le tengo que estar escribiendo, pásame tu base de datos y yo le paso la mía, sino que ahora en línea nos consultamos mutuamente. Por eso a nivel del Estado tenemos un PIDE, que es la plataforma, ¿no?, de interoperabilidad del Estado peruano, creo que así son sus siglas, que nos permite, por ejemplo, también en línea consultar con la RENIEC, consultar con la SUNAT, y entonces creo que como país, poquito a poquito al menos, en algunos temas vamos avanzando, ¿no?, a pesar de la coyuntura en la que nos encontramos. Igual podemos ver algunas señales de que vamos avanzando en lo que es el acceso a la información para poder hacer uso de ellos. Y nosotros como CINEACE, entonces también vamos gestionando la información que vamos recogiendo, ¿no? Y la dirección en la cual tengo a mi cargo, la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, hemos empezado a organizar toda esa información. Información que viene de todos ustedes cuando inscriben sus comités de calidad, por ejemplo. ¿Y qué tipo de información, por ejemplo, puedo señalarles que estamos teniendo y vamos divulgando, difundiendo a través de diversos medios? Por ejemplo, les puedo decir que, bueno, a la fecha, desde el año pasado que se implementó los nuevos modelos de acreditación, a la fecha, justo 30 de noviembre, hemos cerrado más de 2.000 comités de calidad inscritos a nivel nacional. Y eso, señores, es muy bueno. Es muy bueno, son instituciones educativas que están apostando por mejorar calidad en sus servicios educativos. En el ámbito universitario, que es la sala en la cual, digamos, el ámbito en el cual la mayoría de los actores de esta sala trabajan, tenemos más de 1.000 comités de calidad a nivel nacional que están trabajando por la mejora de la calidad. ¿Y cuáles son? Digamos, de qué familias o subfamilias profesionales pertenecen, principalmente a educación y ciencias de la salud, ¿no? Y les puedo contar que cerca del 25% de los programas acreditados a la fecha corresponden a educación y otro 25% de los que ya se encuentran acreditados están referidos a ciencias de la salud. Digamos, podríamos mirar, no son cifras digamos, inmensas, pero ya es un avance en el país. Nos empezamos a preocupar y estamos instalando la cultura de la mejora de la calidad y ya tenemos mayoritariamente carreras de educación y de salud que están en estos procesos. Otro dato interesante que hemos estado analizando es, por ejemplo, el tiempo que están tardando en lograr su acreditación, y hemos analizado de los que venían del 2010, 12 a la fecha, ¿no? Y lo que hemos visto es que en este primera vuelta de las acreditaciones, ¿no?, que se han tenido, en promedio se han estado demorando entre 3 a 4 años, y es natural porque implica justamente todo un cambio en la manera de gestionar los diferentes procesos, ¿no?, que tienen los programas o carreras. Entre los que más rápido se han acreditado, bueno, siempre, y aquí Emanuel nos va a poder contar, las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Ellos tienen una clara política y apuesta por la mejora de la calidad educativa y son los que de manera más rápida van acreditándose, ¿no? También miramos a lo largo de los años cómo ha venido esta curva, ¿no?, de la acreditación. Y efectivamente, a partir del 2016 es donde hemos tenido el mayor pico de acreditaciones otorgadas a nivel universitario particularmente. Y cuando hemos mirado a ver qué cosa es lo que viene impulsando, ¿no? ¿Ya cuánto tengo? Uno, uy. Ya para la segunda les termino de contar, pero solamente para cerrar esta parte, hemos visto que el financiamiento, por ejemplo, otorgado a universidades públicas por ProCalidad, sí ha tenido un impacto importante. Y entonces eso como Estado, ¿no?, inmediatamente nos llama la atención y es una voz de alerta porque ProCalidad está cerrando, creo que en el mes de marzo, como proyecto de inversión pública, y entonces ya no vamos a contar con esos recursos,
¿no? Dirigidos a planes de mejora y evaluación externa. Inmediatamente, entonces, esta es información importante para ir generando proyectos de inversión pública en gobiernos regionales, con universidades que están en diferentes lugares del país. Y no sé si me permites un datito más para después seguir comentándoles. Contarles que si hacemos también una comparación entre el número de programas que tenemos a nivel de las regiones y cuántos de estos se encuentran en procesos de acreditación, pues les cuento que tenemos que aplaudir a Ayacucho, porque Ayacucho el 42% de sus programas de estudio ya se encuentran en procesos de mejora de la calidad. Y así que les pido a todos un fuerte aplauso para Ayacucho. Y la siguiente, en la siguiente ronda. Bueno, gracias a todos por la colaboración en el uso del tiempo. Mientras que los organizadores van recogiendo las preguntas del auditorio, estimo que hay preguntas. Pero por escrito, por favor, para que las vayan recogiendo. Se les pidió que las pusieran por escrito y indicando el nombre de la persona que quieren que la conteste. Bueno, rápidamente, mientras que van recogiendo las preguntas, yo quiero, enfatizar las ideas más importantes que nos ha dado Luis en su presentación en relación a lo importante de la información, pero más que la información, convertir esta información en conocimiento. Creo que nos ha quedado claro que la calidad de la información es vital para generar un buen conocimiento y que existen muchas herramientas que podemos aprovechar para manejar esa información. También con las reacciones de nuestros panelistas hemos podido ver que saber los objetivos para la información son muy importantes. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos hacer con esa información? Y también nos comentaba Carlos que el manejo, la recaudación de la información puede convertirse en un problema. Muchos de ustedes levantaron la mano diciendo que se les pide información muy frecuentemente, muchas veces, ¿no? Y que eso genera un sobrecosto. Bueno, cuando uno visita instituciones con fines de mejora continua, se les pide que traten de tomar la información de los procesos normales, cotidianos, no extras, para no ser sobrecarga en la generación de información para las instituciones, ¿no? Y Verónica nos ha compartido todos los avances que hay de parte del CINEAS en este manejo de información, que por supuesto se recoge y se procesa para ponerla al servicio de las instituciones y de las entidades públicas para la buena construcción de políticas públicas. Tengo solo una pregunta que dice: ¿qué estrategias se plantean para detectar información maquillada, entre comillas, por parte de las universidades públicas? A ver, no hay una persona, pero quien quiera contestarla. Gracias. ¿Aló? Bueno, yo puedo responder como lo que comentaba además, ¿no? Un problema importante cuando teníamos información de postulantes y matriculados es que, o sea, la universidad lo reporta y hay que darle fe de que esa información es buena. Sin embargo, ¿cómo verificamos? Entonces, actualmente existen ya modelos de validación automática. Como comentaba, doy un ejemplo concreto. Respecto a ese dato, por ejemplo, podemos verificar en el caso de que sean ya información nominal, ¿no? Que información nominal además es un logro de Estado, porque antes no teníamos información nominal. La universidad decía, tengo, por ejemplo, 10.000 postulantes, ¿no? Pero no sabía si eran chicos o chicas, o qué edad tenían, ¿no? Ahora, con la información nominal, tú ya puedes llegar a ese detalle de información. Entonces, hay fórmulas. Específicamente en ese caso, la fórmula que estamos aplicando es validación con RENIEC, la cual te permite tener además no solamente el DNI, la información del estudiante, sino que incluso puedes llegar a otro detalle de información, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo concreto de cuando ya comenzamos a hacer interoperabilidad con la información, de poder tener validaciones y bueno, asegurar la consistencia de la información. Bien, aquí hay otra pregunta que es más coyuntural. Nos dice: ¿la acreditación asegurará la calidad de la educación? ¿Qué impacto traerá esta crisis política en el país? No sé quién se anima. Miren,
Yo creo que la mayor, digamos, la mejor respuesta es ver esta sala llena. En semejante coyuntura política en que nos encontramos, siendo sábado, previo a Navidad, terminando ciclo, la verdad, mirar esta sala llena, yo creo que es fruto de ustedes, del trabajo y la apuesta que ustedes hacen por la calidad educativa. Así que yo diría que la calidad educativa es imparable. ¿Sí? Un aplauso para ustedes. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? El Perú somos nosotros, así que tenemos que sacarlo adelante igual. Otra pregunta es, ¿cómo alternar, articular, complementar los sistemas de información y comunicación, el sistema de gestión con el sistema de gestión de calidad y los diversos software existentes? Esa es la pregunta. ¿Quién se anima? Mire, creo que uno nace siempre con el temor de qué software, cómo voy a manejar la información. Cuando nosotros comenzamos nuestro sistema de aseguramiento de calidad, lo comenzamos en hojas Excel. ¿Okay? No tenía ningún software, el presupuesto era bastante pequeño para esa parte, y lo que decidimos fue, trabajemos con lo que tenemos, ¿okay? Y fue Excel. O sea, el software, creo que lo mencionó el doctor Pérez del Solar, el software no va a hacer nada más allá de lo que nosotros podamos hacer con la información y lo que queramos hacer. A partir de lo que vamos desarrollando, comenzaron a aparecer nuevas necesidades. Y es ahí cuando nosotros decidimos, ¿y ahora qué necesito? ¿Ok? Y comenzamos a buscar software que se adecúen a lo que yo quiero hacer. Entonces, el software no fue quien me controló, porque comenzamos a hacer el sistema, lo certificamos con ISO, y creo que a la semana ya teníamos 2 o 3 empresas que querían vendernos software. Sorry, espérense a que yo primero sepa qué cosas quiero hacer. Con eso armamos toda una estrategia para adquirir cierto software que hoy día obviamente han llevado a nuestro sistema de gestión y al manejo de información a otro nivel. Y quería contarles una cosa, un tema que salió en una conferencia que estuve hace un par de semanas en México. Una investigadora de España nos decía, ya el conocimiento cada vez vale menos. Hoy día el secreto para mantener el futuro de la universidad es la investigación. El conocimiento está en todas partes, es gratis, cada vez cuesta menos. Okay, hoy día si quiere alguien saber dónde está mi alumno, como dice Carlos, puede entrar a la RENIC y lo va a encontrar. La información está en todas partes, las bases de datos están, sea que las compre legal o ilegalmente, están en todas partes, ¿ok? Es qué hacemos para generar o crear algo nuevo, y eso va a ser el valor de la universidad. Si pensamos ¿cuál era el valor de la acreditación, señores? Si la acreditación va a generar calidad, a mi juicio no. La calidad está en ustedes, está en sus sistemas. Si ustedes necesitan y desean, y es importante sí que vayamos a una agencia, y no es la agencia en sí misma, es este ejercicio académico donde pares de otras universidades van y nos visitan y nos dan una visión, una comparación con un modelo que hoy día es muy sólido. El modelo peruano ha evolucionado tremendamente. ¿Okay? Yo he tenido la oportunidad de ver el modelo antiguo, de capacitarme en el modelo antiguo y evaluar con el nuevo modelo. Y hoy día no tengo que tener sesgos, porque puedo ir tranquilo a ver la institución que tenga que evaluar con los ojos de esa institución. Ese es mi trabajo. Ese es el reto del acreditador, ¿no? Ponerse los ojos y los pantalones de la otra institución para decirle, ¿estás haciendo bien o estás fallando en lo que tú dices que estás haciendo? Ahí es donde está el secreto y donde vamos a hacer que la acreditación realmente contribuya a la calidad de la educación del país. Como último comentario, Luis. Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Manuel. Una recomendación, los que estén en situaciones de esta naturaleza, el manejo de prototipos, ¿no? Que es parte de lo que le llaman el design thinking, es fundamental, trabajar con modelos. Uno no necesita tener el último software o una tecnología muy, muy grande. Uno no necesita tener un ERP para que sus procesos funcionen bien. Uno no necesita tener un tremendo software, una tremenda base de datos para tener la información que realmente necesita para llevar a cabo la gestión.
cuando nosotros, en este caso que les he comentado del proyecto de la Católica, había que implementar pues un siguiente paso, y ese paso ya tenía que ver un poco con todas estas herramientas de tipo predictivas, y las alternativas que tenían justamente las personas que nos ofrecían software en ese momento eran realmente millonarias. Y nosotros pusimos paño frío, dejamos el proyecto ahí y dejamos un poco que las áreas vayan funcionando con lo que tenían al acceso, y nos fue sumamente bien, y no fue necesario prácticamente invertir un cobre. Hoy en día hay herramientas de llaman data marts o data warehouse, que finalmente son repositorios de información que te permiten, con costos muy bajos y sobre todo siendo entidades educativas, precios muy razonables y ofertas sumamente atractivas. Hemos podido, o sea, se pudo manejar en ese momento todo lo que en una primera etapa se definió como temas de vida o muerte, y realmente con una inversión muchísimo menor. Otro tema que creo que es clave dentro de lo que estamos conversando, insisto con lo que comenté a la hora de mi exposición, asegúrense de que no sea TI quien controle el proyecto. Definitivamente no es un tema de software, es un tema de gestión o es un tema de gestión de la calidad educativa. Asegúrense que estén involucrados todos los actores, que de alguna u otra manera estén representados los docentes y fundamentalmente estén representados los alumnos, que finalmente tienen que ser el eje central de cualquier sistema de calidad que querramos implementar. Sí. Bien, entonces agradecemos a Luis, a Manuel, a Carlos y a Verónica por toda la información tan importante, y sobre todo a ustedes por haber estado aquí, porque son realmente el motor para todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a este panel de lujo que nos ha acompañado en esta conferencia. Los invitamos a ponerse de pie para la foto oficial, e invito al director de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del CINEACE a que les haga entrega de un recuerdo por este momento de tantos aprendizajes que nos han acompañado esta mañana. Aplausos nuevamente para el doctor Luis Pérez del Solar, para el doctor Carlos Guayanay, para la doctora Verónica Alvarado Bonote y también para el doctor Manuel Cortés Fontcuberta. A ver, sonrían para la foto, por favor. Sí, recordarles que las presentaciones van a estar en la página web. Ahora dejo con ustedes al doctor Sandro Paz Collado para las palabras de clausura. Gracias. Gracias. Los que nos han acompañado desde el inicio de este evento, los que han ido sumándose, los que lamentablemente ya se tuvieron que ir porque tenían vuelos de avión o familias que los estaban reclamando un día sábado, pues han sido testigos de estos día y medio. Algunos empezamos el jueves por la noche, en la cual hemos podido compartir muchas experiencias. Desde el CINEACE hemos tratado de interpretar las necesidades que ustedes tienen y hemos tratado de poner esas respuestas en las presentaciones, en las exposiciones, en las conferencias, en los paneles que hemos tenido. Espero que lo hayamos hecho bien. Ha sido unas largas jornadas de preparación de este evento. Cosas han fallado, algunos expositores no nos han podido acompañar, pero lamentablemente tiene que terminar, ¿sí? Tiene que terminar. Es un momento en el cual estamos sumamente emocionados con que esto haya culminado de esta manera. Estamos contentos nosotros, espero que ustedes también estén contentos con lo que han recibido de este evento. Esperamos
poder contar con su participación en las diferentes actividades que tenemos planeadas para el próximo año y en un evento similar que seguro tendremos el próximo año. Muchas gracias a todos por estar aquí sábado todavía y hasta el próximo año. Felices fiestas para todos. Bien, así culmina este tercer Congreso Nacional de Acreditación, Evaluación, Herramienta del Cambio. Y tal como les ya había mencionado, recuerden que a su correo electrónico van a recibir la encuesta de satisfacción. Luego de responderla, ustedes recibirán su certificado digital. Cualquier información anexa que ustedes deseen, pueden comunicarse a comunicaciones@cineace.gov.pe. Muchísimas gracias, esperamos verlos pronto.